Muy buenos días a todos, bienvenidos al noveno seminario de profesionalización docente. Nos da un gusto que estén con nosotros y le dejo los micrófonos a la doctora Borrallo. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Estamos felices de estar ya consumando este noveno seminario de Inspiramed, ¿sí? Del programa de profesionalización docente. Este ha sido un evento que se hace mensualmente, en donde hemos tenido muy buena respuesta y donde pretendemos que se socialice todo lo que se está trabajando en el programa de profesionalización docente. Sabemos que dentro de la profesionalización docente un gran tema es la evaluación. Entonces, este tema también se ha venido trabajando con muchos meses, diría yo, al menos un par de años, con el doctor Armando, el doctor Amílcar y doctor Cerritos y todo el equipo para tener la mejor forma de evaluar. Él ya nos va a platicar, pero decirles que son bienvenidas a este seminario y esperamos sea en beneficio de la comunidad para seguir construyendo juntos el programa de profesionalización docente. Buen día y aquí estamos, doctora. Muchas gracias. Bien, bueno, pues entonces voy a leer la semblanza curricular del doctor Almícar Alpuche Hernández. Él es psicólogo con formación de maestría por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctorado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria académica se ha enfocado en la evaluación educativa, la psicometría y el diseño y validación de instrumentos de medición aplicados a las ciencias de la salud. Su trabajo integra enfoques de teoría clásica de los TEDS, teoría de respuesta al ítem, modelos diagnósticos cognitivos, para fortalecer la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación. Actualmente, el doctor Almícar dirige el Laboratorio de Psicometría y Análisis de Datos de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde desarrolla y analiza instrumentos para evaluaciones teóricas y prácticas de la licenciatura de médico cirujano, además de participar en procesos de evaluación docente y mejora curricular. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales, incluyendo asociaciones y colegios médicos de América Latina, en el diseño y mejora, ay, perdón, en el diseño y mejora de exámenes de alto impacto para la educación y certificación profesional. En el ámbito docente ha impartido cursos y seminarios de licenciatura y posgrado relacionados con investigación educativa, evaluación por competencias, evaluación de reactivos y análisis psicométrico. Su producción académica comprende artículos científicos, capítulos de libros y trabajos de difusión sobre evaluación educativa en medicina, ECOE, competencias clínicas, rúbricas y tecnología aplicada al aprendizaje. Bienvenido, doctor Almícar, y muchísimas gracias por participar con nosotros. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Borrallo, a la doctora Laura y a todo el equipo de profesionalización docente. Bueno, pues buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí
con ustedes y platicar de este tema que me parece bastante interesante y bastante relevante, sobre todo en el contexto de la educación en ciencias de la salud. Entonces, permítanme, les he preparado una presentación, permítanme, por favor, compartirles. Ya la vemos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Ya. pues vamos a hablar de la evaluación auténtica y que va de la medición del recuerdo al desempeño competente. ¿Y por qué de la medición del recuerdo? Bueno, un poco haciendo antecedentes, cuando hablamos de evaluación, generalmente podemos y tendemos a pensar en exámenes, tendemos a pensar en calificaciones, tendemos a pensar en evidencias de aprendizaje o en hasta dónde o qué tanto han aprendido nuestras y nuestros estudiantes. Y generalmente hemos escuchado por ahí, seguramente en algunos espacios habrán escuchado, que una calificación no representa lo que la persona sabe. Y puede ser así. La verdad es que puede ser así. Tenemos un problema con las calificaciones. Uno, que posiblemente no representen realmente lo que sabe un estudiante, lo que puede hacer un estudiante con esos conocimientos. Y dos, ¿qué significan esos conocimientos? ¿Qué significa tener un 10 para un estudiante y un 10 para otro? O un 8 para uno, un 8 para otro. Realmente no son tan equivalentes, aunque sea el mismo número. Y entonces ahí pues ya surgen temas y momentos en el que empezamos a cuestionarnos sobre las formas de evaluación, pero también sobre las formas de calificación. Y obvio, esto nos llevaría también a cuestionarnos sobre las formas de enseñanza, ¿sí? Bueno, generalmente la evaluación tradicional tiende a medir desde una situación controlada, ahora sí, los exámenes, un conocimiento que es declarativo y un conocimiento que se representa o se hace evidencia a través de opciones de respuesta, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, y en estas opciones de respuesta, generalmente el alumno tiene que discriminar entre lo que tiene frente a él. Y tiene la opción A, la B, la C y la D. Sin embargo, que estaríamos de acuerdo que en una situación clínica difícilmente el paciente le dirá a su médica o médico tratante, a ver, doctora, doctor, tengo A, B o C, usted elige, ¿no? Va a ser muy complicado que esto sea, la vida no es tan así. Entonces esto nos lleva a repensar en otros tipos de evaluaciones. Finalmente, si hablamos en términos de exámenes, cada consulta, cada paciente es un examen, es una evaluación. Es un momento donde el profesional, la profesional, tienen que poner en juego todos sus recursos, habilidades, conocimientos y expertise para resolver una situación. Y entonces, en este sentido, y bajo esta perspectiva, surge esto que denominamos como evaluación auténtica. Y es cómo este estudiante, esta persona, va a movilizar todos sus recursos, sus conocimientos, su responsabilidad para tomar decisiones dentro de un contexto bajo estrictos criterios de calidad. Es decir, que funcione, que le sea útil al paciente, que resuelva una situación dentro de un contexto. Y hacia ahí va, pues, la evaluación auténtica. Por supuesto, no es un salto de formato, no es un cambio de formato, sino de cuál es la función de la evaluación. Y aquí la función de la evaluación no solo es estratificar, no solo es calificar y asignar un número, sino justo darle evidencia y ser también un proceso de aprendizaje y, por supuesto, de enseñanza, ¿no? Entonces, aquí vamos ya hacia un cambio desde la perspectiva no solo del formato, cómo se evalúa, sino de cómo se entiende la misma evaluación y cómo, por supuesto, también se va a entender la enseñanza y el aprendizaje. Y ojo, aquí ya desde esto ya tenemos un punto que nos lleva a mirar desde otra manera todo esto de manera conjunta e integral, no como al final. Bueno, ya di mis clases, ya leyó, ya expuse, ya hicimos ejercicios y tareas,
viene el examen, ¿no? Preguntas, respuestas, se acabó. No, aquí nos habla de un proceso integrado de qué se enseña, cómo se aprende y, por supuesto, qué y para qué se evalúa. Y bueno, en este sentido, entonces, podemos definir la evaluación auténtica y permítanme, por favor, leerles la definición, es algo larguita. Dice, como un enfoque de evaluación educativa orientada a valorar la capacidad del estudiante para movilizar conocimientos, habilidades, actitudes, juicio profesional y criterios de calidad en situaciones significativas, complejas y semejantes, ojo, palabra clave, semejantes a aquellas en que dicho aprendizaje será utilizado posteriormente. Busca observar qué se puede hacer con ella en contextos realistas, profesionales, sociales, digitales o comunitarios. Y aquí vamos, y quiero empezar justo con los antecedentes de cómo se ha venido desarrollando desde 1990 y de dónde un poco surge este tipo de evaluación. Sí, en algún momento hubieron entre la década del 80 y el 70, desde la tecnología conductual, el, los centros de evaluación que se basaban en reproducir los escenarios donde se desempeñaban las funciones. Sin embargo, aquí había un problema, que estos eran centrados específicamente en el hacer, no en el sustentar lo que se hacía. Y entonces lo que se buscaba era una reproducción del momento del trabajo. Un producto de estos que todos conocemos y que también ha evolucionado desde ese momento hasta ahora es el examen clínico objetivo estructurado, el ECOE o el OSCE, por sus siglas en inglés, que desarrolló Harden. Evidentemente, este es un ejemplo de esta evaluación tecnológica desde la perspectiva conductual y que busca justo el observar lo que se aprende para evaluarlo. Y aquí partimos desde un principio, el origen de la evaluación auténtica es conductual. ¿Y en qué sentido es conductual? Que busca el mejor instrumento para evaluar la conducta es la conducta observada. Y entonces desde ahí es de donde podemos arrancar hacia esta evaluación. Pero esta conducta observada en este primer momento se quedaba corta. Si ustedes recuerdan, los primeros ECOES tendían a ser listas de cotejo, ¿lo hace o no lo hace? Y de situaciones muy concretas, tomar la presión, utilizar el estetoscopio, hacer un movimiento de exploración física, algún tipo de palpación y muy acotado. Sin embargo, esto no queda solo ahí, no solo es reproducir el conocimiento, vamos también hacia otros aspectos. Y de ahí nos vamos a lo que hace auténtica una evaluación. Bueno, no basta agregar un caso, es importante el contexto. Y esto quiere decir que tiene que haber involucrados ahí diferentes elementos. Uno de ellos es el realismo funcional, el desafío cognitivo y el juicio evaluativo. ¿Y qué es esto? Bueno, el realismo funcional es justo no solo representar la situación, sino también dar evidencia de las habilidades, las competencias que se requieren para solucionar una situación específica. ¿Hay un desafío cognitivo? Sí, claro, y esto tiene que ver con el razonamiento, con la jerarquización, con la discriminación, con todas esta serie de funciones ejecutivas que ponen en juego no solo reproducir un conocimiento, no solo la memoria, sino lo que se hace y cómo se procesa este conocimiento para resolver, y ahora sí vamos al juicio evaluativo, una situación. Entonces, en algunos momentos yo tendré que decidir si recuerdo, sí transfiero, sí aplico, sí adapto, porque mi paciente, mi situación lo requiere. No solo es el paciente y una enfermedad que se repite infinidad de veces, sino un paciente con un contexto y con una manifestación de una enfermedad. Entonces, por eso, la tarea situada implica un contexto profesional, social, digital o comunitario. Ojo, ustedes dirán, ¿digital cómo? Espérame. Pues no estamos hablando de reproducir lo que pasa o cómo se desempeña la profesión. Sí, y hoy día
hoy día, y este ejercicio que estamos haciendo ahora a través de este medio nos habla del impacto de la vida digital también en el tratamiento y en el razonamiento y en el uso y atención que se da hacia los pacientes en el acto médico o los diferentes actos médicos en su conjunto, ¿no? Tenemos el advenimiento de la inteligencia artificial y una inteligencia artificial que sí o sí, nos guste o no, se va a involucrar también y va a tener su participación dentro de los consultorios, así como en algún momento lo hizo el advenimiento del Internet, ¿no? Entonces, sí, también es importante proporcionar tareas situadas desde los medios digitales. Y por supuesto, un elemento importantísimo es el ambiente comunitario. Tenemos, y pueden ustedes revisar la literatura, cantidad de protocolos. Digo, para citar uno rapidísimo, el Spikes, de malas noticias, que nos hablan de cómo enfrentar una situación. Sin embargo, si somos un poco más sensibles a la situación del paciente, veremos que la forma como los mexicanos reaccionamos ante la muerte o ante noticias trágicas puede ser muy, muy, muy diferente a como lo puede hacer un europeo o un angloamericano. Somos culturas diferentes. ¿Por qué tendríamos que aplicar un protocolo que no es diseñado desde el contexto, desde las respuestas, desde la cultura de la población que nosotros atendemos? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hay todo un campo de investigación, pero también de aplicación, de entender el contexto de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, podría quedarnos la idea, ay, es que el paciente no se adapta al Spikes. Pues no, seguramente no. Pero el paciente no se tendría que adaptar al Spikes o a ese protocolo, sino nosotros tendríamos que adaptar el protocolo a las necesidades del paciente. Y por ponerles el ejemplo de un protocolo. Pueden haber cientos más. También es importante el desempeño observable. Y esto del desempeño observable es no solo tener el examen y las respuestas y decir tuvo 20 aciertos de 30 o tuvo 170 aciertos de 300. No, 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 no. ¿Qué hizo? ¿Qué producto generó? Y en este producto puede ser, por supuesto, desde una nota clínica o bien desde la justificación de un proceso fisiopatológico. Es importante también para la evaluación auténtica tener criterios específicos de la calidad, de lo que se espera de la persona que es evaluada y que participa de la evaluación. No se trata de que adivine y no se trata de que solo diga, bueno, a ver qué se les ocurre preguntar, ¿no? Es bien importante que sepa qué se espera que él resuelva, cómo lo resuelva y con qué lo resuelva. Y un punto final, pero no menos importante, sino al contrario, que cierra todo este círculo, es la realimentación. Que la persona sepa y se dé cuenta de su desempeño a partir no solo de una calificación, no solo de una pregunta, sino del proceso completo, del resultado y de las acciones que realizó para llegar a ese resultado. Entonces hablamos no solo de calificación, sino de esta evidencia que le permite al estudiante saber cuáles son las acciones que tendría que tomar en su aprendizaje. En este sentido, pues también la evaluación auténtica lo que genera es agencia, es decir, esta capacidad de la persona de tomar decisiones sobre su comportamiento y sobre sus propósitos de vida. Antes de continuar, si en algún momento desean hacer una intervención, por supuesto, estamos abiertos a ello. Bien, la autenticidad, como les decía, este proceso de la evaluación auténtica empieza en 1990 en este sentido de simular condiciones profesionales. En la década del 2000, en la transferencia de los conocimientos y la medición del desempeño, la observación del desempeño. En el 2010
en el juicio evaluativo y el aprendizaje situado, es decir, estos procesos cognitivos que se involucran en el aprendizaje y en el desarrollo de una acción. Y en el 2020 vamos hacia la agencia, la colaboración digital y, por supuesto, la sensibilidad social. Entonces hemos cambiado de solo que se parezca al trabajo a tomar decisiones y considerar el contexto, ¿sí? Es decir, la pregunta cambia, no es ¿se parece a la práctica? Sino, y ahora preguntamos, ¿lo prepara para actuar con criterio en contextos inciertos? ¿Me explicó? Sí, porque pues nos quedará claro y les quedará claro en su experiencia clínica que pocas situaciones entre los pacientes son similares, ¿no? Cada situación tiende o cada paciente puede llegar a atender situaciones distintas que determinarán su proceso. Doctora Diana. Gracias. ¿A qué se refiere con agencia? Por favor. Excelente, excelente pregunta. La agencia. ¿Qué es la agencia? Bueno, por allá hay un psicólogo, Albert Bandura, que empieza, una de estas personas que a lo largo de su vida hizo diferentes aportaciones, pero una importantísima de las últimas en su trayectoria es sobre la agencia. La agencia humana o el Human Agency hace referencia a esta capacidad que tenemos las personas de dirigir nuestra vida intencionada y poder establecer propósitos y cursos de acción para cumplir esos propósitos de vida que establecemos. ¿Me explico? Un poco como si lo pusiéramos en términos o lo quisiéramos comparar como la voluntad que una persona tiene sumada a su capacidad, sumada a su sentido de vida. En este sentido, eso sería la agencia. Y eso es lo que busca ahora, por supuesto, también es lo que busca también la evaluación auténtica o hacia eso ha evolucionado. No solo a reproducir una condición profesional, un consultorio, un paciente, sino a conducir también a quien participa a darse cuenta de si esto es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer en beneficio de con quien está tratando. ¿Me explico? Entonces ya busca dar un sentido a el proceso de aprendizaje y un sentido a la enseñanza, para que este sentido se transforme en esto que llamamos y conocemos como vocación profesional, que sería el fin último de la agencia o de la evaluación auténtica dentro de un contexto. ¿Alguna pregunta o comentario más, doctora Diana? Gracias, quedó claro. Gracias. Yo quiero Gracias. agregar algo, nada más para integrar, o sea que esto de agencia pasó de una calificación a un juicio de la competencia. Ujú. Así es, sí, claro, y esto es lo importantísimo, ¿no? Que llegamos ya a dejar de ser, toma tu calificación, ya pasaste, ahí nos vemos, guardo el libro, se acabó, a qué hice, qué aprendí y cómo lo utilizaré en el futuro en beneficio de mis pacientes o del contexto donde yo me desempeño. Sí, doctor Javier, doctor Santa Cruz. Ay, se nos fue. Perdón, ¿hasta qué punto el término agencia eh, tiene semejanza o es equivalente al de profesionalismo? Pues la agencia nos puede llevar al profesionalismo. Yo diría que la agencia puede ser parte, el profesionalismo puede ser parte o integrar parte del profesionalismo, porque la agencia, y hablamos de agencia humana, nos refiere a todos los ámbitos de la vida, generalmente, ¿no? Más que solo al profesionalismo. El profesionalismo podría ser parte de la agencia e incluso, y aquí estaría el punto, el profesionalismo entendido desde la agencia no como un requerimiento ético, sino como una parte integral de la persona. Es decir, no debo ser profesional, sino entiendo para qué y por qué ser profesional como parte de mi vida, como parte de mi identidad y mi concepto de mí mismo. Esa sería como la diferencia, doctor. Lo que veo es que es demasiado complejo
evaluar al alumno con todas estas dimensiones, evaluar su capacidad de agencia en los términos como usted lo explica, Sí, evaluar la identidad que tiene, que de algún modo está tocado en el tema, la identidad que tiene con la profesión a la que se va a en la que se va a desempeñar, su juicio clínico, su capacidad crítica para tomar una decisión, su capacidad de colaboración con otros para trabajar en equipo, el uso de la tecnología y la responsabilidad social, por ejemplo, el abogar por la salud universal de la población, evaluar todas estas dimensiones es muy complicado. ese es el reto, doctor. Justo ese es el reto. Ese es el reto y es la propuesta de este tipo de evaluación. Y se entiende más que evaluar, y ojo, más que evaluarlo o entenderlo como indicadores separados, son parte de un proceso y entender a la persona, y este es el otro punto importante, la persona que se evalúa es la persona que participa una persona, no solo una parte o una dimensión de esta persona, ¿no? Sino es la persona. Y entonces ahí justo en este tipo de evaluación, la agencia surge como resultado de la participación de la persona. No es que se le evalúe su agencia, sino que la agencia va a surgir como un extra dentro de esto y también con el compromiso que la misma persona va a empezar a desarrollar al participar de este tipo de evaluaciones, que obviamente, como decía al principio, no solo es al final, es un proceso y un proceso que empieza desde el aprendizaje, desde la enseñanza y que llega a este punto de la evaluación, donde la evaluación tiende a ser no el paso final es la realimentación o, como diríamos en otros términos, el darme cuenta dónde estoy a partir de esta evaluación. Y ese darme cuenta dónde estoy implica ahí, por supuesto, procesos de colaboración donde puede entrar la coevaluación con mis pares, la autoevaluación desde una reflexión personal, personalísima de mi desempeño. Por ahí, por ahí va, ¿no? Sí, y aquí Muchas gracias. lo plantea súper bien. Vamos a llegar a eso más adelante, doctor Santa Cruz. Lo plantea súper bien en el plantear el reto, el desafío. Y el desafío es la complejidad. Y vivimos, ya no podemos decir vivimos tiempos modernos, sino tiempos complejos e inciertos, ¿no? Digo, las realidades, y creo que todos los que estamos aquí y somos de Parchís para acá, hemos visto cómo en estos últimos 40 años no hay nada estable. Por poner un ejemplo sencillísimo, de discos de vinilo a cassettes, de cassettes a compact disc, de compact disc a MP3 y de eso a tener, ha sido eh, eh, una revolución constante tecnológica e ideológica, ¿no? Y entonces sí, justo también la evaluación y los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que llegar y entrarle a esta complejidad. Muchas gracias por su pregunta, doctor Santa Cruz. Muy bien. Continuamos. Bueno, Puedo, sí, perdón, claro, claro, por favor. es que me pareció muy pertinente la pregunta que te hicieron antes y yo creo que replantearía el comentario o la pregunta de la siguiente forma. Cuando está uno en una clase, se enfrenta al individuo del hoy y saber cómo va a funcionar en el futuro requiere de una habilidad de predicción para evaluar al estudiante de hoy. Entonces, porque pareciera pues que el planteamiento que tú haces es que esta capacidad de desempeñarse como un profesionista cuando ya no esté en el aula requeriría esta habilidad de hacer predicciones. Digamos, yo en parte de mi quehacer en investigación tiene que ver con métodos de predicción por ejemplo, hoy en día el aprendizaje de máquina o mal llamada también inteligencia artificial, pues ya supera al ser humano en algunas tareas de predicción.
tanto que se usan para predecir el clima y muchas otras cosas que los humanos, pues más o menos, algunos humanos pueden, otros no tanto, en fin. Entonces pareciera como que el planteamiento que tú haces es que los profesores tenemos o bien que adoptar una herramienta de inteligencia artificial para poder evaluar a un alumno, para que pueda hacer esta predicción a futuro, o que tenemos que desarrollar alguna habilidad de predicción a futuro. Y entonces yo me da la impresión de que o no estoy entendiendo bien, o a lo mejor si es a donde nos quieres llevar. Entonces me gustaría que desde esa perspectiva de predicción versus pragmatismo actual, cómo se llevaría a cabo esta evaluación de la que estás hablando, ¿no? Y claro, sí, justo, y también eso es un poco retomando también lo que comentaba de nuevo el doctor Santa Cruz, la complejidad, ¿no? Ujú. La complejidad de los eventos y de los escenarios, la complejidad de poder identificar, y es justo ahí hacia donde va. No solo es el proceso de predicción, sino más bien el proceso de adaptación al contexto. ¿Que podría ser una predicción? Sí. Y que la predicción o la capacidad de predecir lo que vendrá en estos en estos momentos, también. Pero nos queda claro, y me regreso a el 2020, pues sí, habría una idea de que podría existir una pandemia, pero cuando nos fuimos y cuando nos dijeron, vámonos a nuestras casas, muchos pensamos, bueno, nada más va a ser en Semana Santa, unas semanitas, nos van a adelantar las vacaciones y luego regresamos. Y nos fuimos por 2 años. Y entonces esto nos lleva a ver que los escenarios son cambiantes. Y el punto sí puede ser una especie de predicción, pero creo que más bien es un proceso de adaptación constante a los escenarios, de adaptación, eh, no que nos agarre de sorpresa, pero tampoco lo podemos saber todo porque no tenemos bolitas de cristal que nos predigan el futuro y como bien lo apunta, difícilmente, bueno, la inteligencia artificial bajo algunas variables podría hacer algunas predicciones, pero siempre está el elemento individual, el paciente y su contexto. Y justo este es la propuesta de la evaluación auténtica, considerar el contexto, no solo el escenario, no solo el consultorio, sino el contexto y poder adaptarme al contexto. Y vemos que esta es una habilidad muy humana desde que el primer homínido se bajó de un arbolito. El punto que lo llevó o que nos llevó hasta el día de hoy es esa capacidad de adaptación a los contextos. Y este es parte de lo que busca recuperar este proceso de enseñanza, pero también este proceso de evaluación y de aprendizaje, la adaptación a los contextos cambiantes. Por ahí iría. ¿Algún comentario más, doctor Gabriel? Eh, pues digo, entiendo la respuesta que das, no me queda claro cómo incorporar esta perspectiva de capacidad de respuesta a futuro en la evaluación actual de, o sea, digamos, es muy difícil saber qué le va a pasar a un individuo después de que salga de una clase y puede ser que durante la clase no mostró signos de capacidad de adaptación, pero a lo mejor un año después le pasó algo en su vida muy drástico y lo hizo cambiar radicalmente y ahora es un sujeto súper capaz de adaptarse, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo anticipar si se va a poder adaptar en el futuro o no? Pues quién sabe. O sea, ¿cómo va a contender con un paciente que no ha visto? No lo sé. Solo sé cómo se comportó hoy. Y hoy puede ser que no haya mostrado las habilidades y entonces pues no aprueba el curso, ¿no? Y entonces, pero bajo la lógica de que tendría la capacidad de adaptarse, entonces uno podría decir, bueno, eso no lo sé. Y entonces como no lo sé, entonces no estoy seguro si la calificación que le debo de poner ahorita es reprobatoria. Entonces me parece como que esta parte a mí no, sigo sin tener claridad al respecto, ¿no? Sí, sí, y esto es lo interesante, ¿no?
comentaba al principio, doctor Gabriel, justo tendemos, y sobre todo quienes hacemos evaluación, a pensar en términos de calificación cuando a lo mejor ese es también otro tema. Quizá a lo mejor tendríamos que pensar en términos de desempeños. ¿Me explico? Y un poco estas dimensiones que voy a platicar ahora nos llevan justo al cómo, ¿no? Al cómo y cómo se diseña un poquito que va a eso, ¿no? Pero sí pensamos mucho en términos de calificaciones y lo que decían al principio, ¿no? Que un 8 representa un algo, pero ¿qué representa? Y mi vecino que tuvo 8 sabe lo mismo que yo, los dos sabemos 8, ¿no? A lo mejor en su 8 él sabe una cosa y yo en mi 8 sé otra cosa, ¿no? Entonces, justo aquí, por eso se habla de desempeños y estos desempeños son los que tendrían que evaluarse. Y sí, si yo quiero, puedo obtener una calificación, pero ya sabiendo, y este es el punto, que yo sepa, yo como estudiante, yo como persona evaluada, qué significa ese 8, ¿no? ¿Qué significa mi 8 en términos de estos indicadores y que ahora en este momento les comentaré? Maestra Mónica. Gracias. Entonces, por lo que he entendido, hay que ir entrenando al estudiante, que le vaya quedando claro qué fases o qué procesos cognitivos y de habilidades puede ir desarrollando y con base en eso, bueno, tener ya un panorama. El estudiante ha hecho estos logros y con base en ello tener una idea de qué pudiera o cómo pudiera desenvolverse más adelante, pero no precisamente creo, no sé, a ver, ahorita en el transcurso de la plática, cómo es que seguramente voy a tener una perspectiva, ¿no? Porque tenemos muchas variables, como decía el doctor Gabriel, que van a intervenir en el desempeño de los estudiantes y una de ellas es la adaptabilidad. Hay alumnos recursadores que saben ya lo que tienen que hacer, saben las modificaciones que tienen que hacer para lograr su aprendizaje y ahí se quedan, no logran dar ese paso. Entonces, eso es en lo que tendríamos que trabajar y, digamos, entrenar cotidianamente con los estudiantes y hacérselos ver. Gracias. Y claro, y aquí este es un proceso de interacción, maestra Mónica, es decir, un proceso de interacción entre quién enseña, quién aprende y dónde se aprende, ¿no? Entonces, y ahí va algo que, por supuesto, va a desarrollar estos sentidos de poder hacer algo con lo que uno ya sabe, porque no basta con saber, yo ya sé cuál es mi problema, que yo decida hacer algo con mi problema, esa es otra cosa, ¿no? Yo ya sé que tomarme mi coquita todos los viernes con mi barbacoa y hacerlo cada semana, pues a lo mejor me puede estar afectando mi salud. Pero que de ahí a que yo deje de tomar mi coquita con mi barbacoa, ese es otro tema, ¿no? Entonces, sí, saber no significa necesariamente hacer, ¿no? Hay otros factores involucrados. Creo que también aquí hay que hacer como un aviso, un disclaimer, dirían por ahí, ojo, la evaluación auténtica tampoco es genérica intercambiable para todas y cada una de las áreas de conocimiento. Hay algunas donde se puede aplicar con mejor y mayor éxito, pero no necesariamente aplica para todas las asignaturas. Habrá, y aquí este es un punto que se reconoce dentro de la misma evaluación auténtica, y es que quizá haya, y quizá ese conocimiento o quizá esas competencias o esos resultados de aprendizaje se evalúen mejor desde otra perspectiva y desde otra forma, ¿sí? Aquí hablamos justo de algunas áreas del conocimiento que pueden entrarle desde esta perspectiva, pero tampoco es que todo tenga que estar desde esta forma, ¿no? Bueno, ¿cómo diseñamos? ¿Cómo diseñamos una evaluación auténtica? Primero, el contexto. El contexto es importante porque debe haber no solo un escenario, sino un contexto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué elementos? ¿Qué variables están involucradas? La tarea debe de buscar, por supuesto, un desafío cognitivo, un razonamiento, no solo reproducir, no solo extraer de la memoria.
Y por supuesto, los criterios de lo que se evalúa deben ser y estar disponibles para quien es evaluado, para quien evalúa desde antes, durante y después del proceso de evaluación. Entonces, por eso decía, no es una evaluación que solo es un momento final, sino que es parte de un sistema. ¿Qué buscamos? Sí, ¿cuáles son los elementos que deben de estar? Un desafío cognitivo, es decir, un reto que le lleve no solo a buscar reproducir el conocimiento, buscarlo en su memoria y decir, ah, sí, esta es la respuesta. No, no, que lo lleve a tener que analizar el contexto que se le está presentando para poder dar una solución, ¿no? Los criterios de evaluación tienen que estar muy claritos de qué esperamos que tú aprendas. Tiene que haber, por supuesto, un proceso de realimentación y mejora donde él se dé cuenta, no que yo le diga, no solo que yo le diga cuáles son sus debilidades o sus áreas de oportunidad, sino que él también puede identificar cuáles, ¿no? Para que ahora sí pueda desarrollar su agencia académica. Y esto puede hacerse desde una colaboración social, ¿no? Ahora, y aquí más adelante veremos que los principios para pasar del ideal a una tarea evaluable, ya en cuestiones más concretas, es, primero, la alineación. ¿Qué elementos tenemos que tener ahí? Perfil de ingreso, competencias y necesidades sociales. Nosotros podríamos decir en este caso las competencias, sus indicadores, sus resultados de aprendizaje dentro de un contexto. ¿Qué contexto podría ser? Carga de la enfermedad o la atención primaria de la salud o los índices de mortalidad. Y ya tenemos ahí nuestra alineación donde tenemos el contenido y tenemos el contexto. Debe de haber un desafío progresivo. Sí, esto es entrenable. Es decir, los procesos de evaluación auténtica van desde procesos sentidos de transferencia hasta llegar a procesos de decisión y argumentación. Debe haber un juicio evaluativo en la calidad de los criterios que podemos definir, y esto es otra vez algo colegiado, entre los docentes o el equipo profesional o incluso con los mismos estudiantes si el caso lo permitiera, ¿no? Debe de haber una colaboración social y esto implica la participación de el cuerpo evaluador o el claustro evaluador o también, si estuviéramos hablando de residencias, de quién es parte de ese proceso, ¿no? De esta toma de decisiones. Y ojo, aquí viene en esta parte algo así como pesado, ¿no? Porque ¿cómo el estudiante va a decidir lo que se le evalúa? Sí, a lo mejor puede participar de algunos momentos y establecer en conjunto hasta dónde o hasta qué tanto se le puede o se puede generar estas actividades de evaluación. Y podemos encontrarnos cosas muy interesantes, ¿no? Es importante un realismo funcional y esto es situaciones que se semejan a la práctica, pero que más que reproducir el hacer, reproduce además el pensar, el tomar decisiones. Debe haber evidencia observable, un producto, una actuación, una explicación, una intervención. Y esto, por supuesto, a partir de los procesos de realimentación, generar este pensamiento sobre lo que se piensa, sobre este debriefing de la actuación en diferentes escenarios clínicos. Y esto implica sostenibilidad, es decir, ir a lo largo del tiempo. Y bueno, hay tres momentos de implementación, antes, durante y después: la alineación inversa, las condiciones de práctica y el juicio y mejora. La alineación inversa, como les decía, ¿desde dónde partimos? De cuál es el perfil de egreso, cuáles los resultados, las competencias, la situación real, la tarea que me da evidencia de esa situación real y los criterios para diseñar esta tarea. Entonces empieza desde la enseñanza, desde el aprendizaje, para luego crear las condiciones de práctica. Y a veces las mismas condiciones de práctica pueden ser la evaluación en sí misma. No tendría que esperarme a llegar al final, ¿no? Al final sí, por supuesto, en este circuito viene la realimentación, la autoevaluación y por supuesto esta revisión de criterios de lo que se ha establecido. Como les decía hace un momento, no todo debe evaluarse auténticamente. De
Y aquí esto puede ser más sencillo cuando las poblaciones de estudiantes son más pequeñas, pero estandarizarlo sí lleva un enorme complejo proceso de estandarización. Entonces, pues podemos ir desde un portafolio selectivo, desde un ECOE, un proyecto digital, póster científicos, casos clínicos, y aquí van a decir, pero no quedamos que no, preguntas de opción múltiple. Y usted decía, pero no quedamos con que la selección no era por ahí. Sí, sí podemos utilizarlas, sí utilizamos el contexto, la viñeta, como un elemento necesario para responder la pregunta que se les plantea al estudiante. Si el estudiante puede responder la pregunta sin la viñeta, pues entonces sí seguimos teniendo una pregunta de opción múltiple directa, habitual y tradicional. Son condiciones, ¿qué nos dan condiciones de validez? Los recursos con los que se requieren para esto. Curriculares, evaluativos, logísticos y, por supuesto, psicométricos que nos den evidencia de la calidad o de las evidencias de validez y de la calibración de los instrumentos. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Otra vez, preguntas o diferentes tipos de preguntas de opción múltiple, preguntas progresivas, preguntas de justificación o de respuesta corta, preguntas de niveles de conocimiento y, por supuesto, esto requiere bancos de casos, ¿no? Esto nos implica también recursos logísticos y aquí es uno de los mayores eh, contras, diríamos, de la evaluación auténtica. El tiempo que requiere esto implica, por supuesto, mucho tiempo y mucho trabajo colegiado, ¿no? No es algo que se haga de un día a la mañana, de una sesión para la otra, implica una planeación. Y aquí diríamos que hay un contra, pero que si se sistematiza y que si se vuelve una práctica común y nos lleva a también modificar nuestros procesos de enseñanza, se volverá algo más sencillo. Necesitamos, por supuesto, recursos pedagógicos, humanos. La capacitación docente es fundamental. No solo es decir, haz evaluación auténtica, genera un escenario y ya, sino implica esta filosofía y una epistemología también dentro de lo que se entiende por evaluación, dentro de lo que se entiende por aprendizaje y por enseñanza, ¿no? Y esto nos llevará, por supuesto, a desarrollos tecnológicos. Y este sí es una ventaja, ¿no? El acceso cada vez más a diferentes recursos tecnológicos que nos pueden facilitar estos procesos. Por supuesto, también es necesario un recurso institucional en la facilitación de los procesos de capacitación y de trabajo colegiado, y también en el diseño de programas que permitan establecer contextos, es decir, que incluyan carga de la enfermedad, que incluyan atención primaria de la salud como contexto y, por supuesto, las estructuras de competencias y de indicadores de estas competencias. Muy bien, aplicaciones en ciencias, en medicinas y ciencias de la salud. Tenemos el ECOE, los pósters científicos, los laboratorios y pacientes virtuales, tareas farmacológicas, casos clínicos digitales y exámenes escritos, siempre y cuando estos exámenes escritos o estos exámenes de opción múltiple generen un contexto y una pregunta que lleve a la reflexión, no solo a la reproducción, ¿sí? En esto hay diferente evidencia de la literatura. Por ahí les recomiendo leer a la doctora Miss Levy o a la doctora Layton, Jacqueline Layton, donde hablan de el diseño o el rediseño, no solo de tener viñetas clínicas, no solo del tipo de pregunta, sino también del tipo de opción de respuesta y que ahí lleva a repensar cómo se diseñan los exámenes de opción múltiple, que también pueden utilizarse desde esta forma, desde esta perspectiva. ¿Qué se gana cuando el diseño es robusto para una evaluación auténtica? Transferencia, desempeño, aprendizaje profundo, autorregulación, poder integrar ciencias básicas y clínicas y, por supuesto, trabajo de comunidad. Y eso nos va a dar la evidencia de una competencia situada. Diríamos que ese es el dorado de la evaluación auténtica o hacia donde pretende
llegar la evaluación auténtica. Y bueno, los riesgos reales que tenemos que tener en cuenta: la carga de trabajo, tener etiquetas vagas, la ansiedad estudiantil que se puede generar por enfrentarse a un nuevo tipo de evaluación que no han vivido en su vida, tener rúbricas mal diseñadas, el escalamiento, ¿sí? La cantidad de estudiantes siempre puede ser un tema, y el uso de la inteligencia artificial y la privacidad en estos procesos de alimentación o de trabajo colaborativo, ¿no? Que son riesgos o amenazas que hay que considerar antes de decidirse a diseñar una evaluación de este tipo. Finalmente, bueno, como les decía, y esto, aunque parezca redundante, pero me parece que es importante para ir llegando al cierre e ir sintetizando, es importante seleccionar las competencias y situaciones críticas, diseñar tareas con realismo funcional, hacer rúbricas con criterios claros y anclas. Y esto es importante sobre todo, que sepa qué se le va a evaluar, porque esto permite al estudiante también pedir que se le enseñe para cómo va a ser evaluado. Por supuesto, es importante calibrar no solo los instrumentos, sino el papel de los evaluadores. Y esto se hace sí y solo sí a través de procesos de capacitación y de formación docente. Y esto al final nos va a dar evidencias para analizar el ciclo completo y ver también hacia dónde va o hacia dónde tendría que modificarse la misma evaluación auténtica. Y bueno, pues una ruta institucional nos lleva a ir desde un piloto de 90 días, la evidencia ajuste en 180 días y un escalamiento ya a 360 días. Es el proceso que llevaría a diseñar una evaluación auténtica de gran escala. ¿Podemos hacerlo en nuestra aula, en nuestras clases, en nuestra asignatura? Sí, sí podemos hacerlo, pero también nos implicaría un tiempo y con tareas o con procesos acotados para poder cubrir los tiempos, ¿no? Por eso es importante sugerir y seleccionar el tipo de conocimientos o el tipo de competencias que queremos evaluar de esta forma. Bien. Aquí tenemos una plantilla para rediseñar la evaluación que hacemos y poder acercarnos a este tipo de evaluaciones. ¿Qué desempeño vale la pena observar? ¿Qué contexto hace necesaria la decisión del estudiante? ¿Qué evidencia observable se genera? ¿Cómo sabrá el estudiante que cuenta con un buen desempeño? ¿Qué información recibirá y que podrá mejorar? ¿Y cómo se revisará la consistencia, la pertinencia y utilidad? Esto es algo que podríamos hacer para alguna unidad temática dentro o para alguna competencia específica dentro de alguna asignatura, ¿no? Esto ya sí es como algo más acotado que nos permite generar alguna actividad de evaluación, no solo un instrumento, sino una actividad de evaluación y que nos puede ser como útil para este diseño. Pues bien, evaluar auténticamente es decidir qué evidencias merecen orientar la formación médica. Y ya para ir cerrando, les comparto aquí algunas referencias que pueden serles útiles, si quieren hacer la captura de pantalla, que pueden serles útiles para profundizar en el tema. Verán algunas que vienen de 2014, pero si ven los años de las referencias, verán que es algo que está en boga y que está desarrollándose así, calientito como el pan, ¿no? Como el pan que se tomaron hoy con su cafecito en la mañana. 24, 25, 24, 20, 24, 25, ¿no? Que nos lleva a ver cuál es esta tendencia en estos procesos de evaluación. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que la plática de esta sesión haya sido interesante y les haya sido útil. Y bueno, pues ahora creo que abrimos paso a los comentarios. Ahí les dejo mi correo si quieren comentar más del tema o quieren que les comparta algunos de estos artículos que les enseñé. Se los podemos compartir con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Almícar. Y pues bueno,
creo que es momento de aprovecharnos todos los que tienen duda. Si me puedes, alguien del equipo, leer si existe alguna pregunta en el chat y los que quieran aquí ¿Y qué pasa entonces con mencionarla los en que vivo, adelante. se tienen consulta en la tarde? ¿Alguien quiere hacer una pregunta al doctor Almica? Sí, El doctor Javier Santa Cruz tiene la mano levantada. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor Almícar. Yo creo que nos queda claro un poco cuál es el enfoque de la evaluación auténtica. Yo creo que nos viene a enriquecer un poco el panorama del enfoque educativo que está tratando de seguir nuestra facultad desde hace varios años, que es la educación basada en competencias. Creo que nos viene a enriquecer y mi pregunta es cómo incorporar este enfoque evaluativo con los propios desarrollos que ha tenido ya desde hace muchos años hacia acá, la evaluación basada en competencias, que de algún modo, pues no se traslapan, sino que se complementan con lo que usted acaba de explicarnos. Lo comento por lo siguiente, yo creo que tenemos que, si estamos convencidos de que la evaluación basada en competencias es el eje o el enfoque que debe tener nuestro plan de estudios, que lo tenía desde, ¿no? Pero se hace un poco más operativo a partir de los trabajos últimos con miras al nuevo plan. Si estamos convencidos de este enfoque, tenemos que dirigir nuestra atención a los aspectos de la evaluación que ya se han probado, eh, quizás no tanto en nuestro medio, pero en otros contextos hay suficiente evidencia de los instrumentos, los métodos, las herramientas de evaluación de competencias que de algún modo, digo, se complementan con lo que usted ya nos ha explicado. Y lo comento porque me parece que esta es una de las líneas de trabajo que nos espera en los próximos años, que tenemos que desarrollar instrumentos para evaluar las competencias de nuestros estudiantes, tanto en las asignaturas básicas como en las clínicas y las sociomédicas, lo cual no es fácil, pero yo creo que es totalmente factible si retomamos pues, con la adecuada, digamos, adecuación las experiencias que ya se tienen tanto en el pregrado como en el posgrado de este enfoque, aplicando este enfoque en la educación médica. Entonces yo creo que a mí me queda claro, digamos, el enfoque o los aspectos que incluye la evaluación auténtica, y yo la veo como complementaria y que se engrana bien con el enfoque educativo de la educación y la evaluación de competencias de nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Javier. Doctora Laura. Sí, bueno, yo quiero comentar, ahorita con tu plática voy enlazando varias cosas porque cuando hablamos estos términos que nos dicen la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, voy enlazando cómo se hace, cómo colabora la evaluación auténtica aquí. Es romper, a veces se nos hace difícil esto cuando lo vemos muy complejo porque estamos trabajando en un paradigma muy tradicional de evaluación. Y entonces y que el horario y que son muchas cosas que evaluar, pero es importante ir caminando hacia este paradigma de competencias porque tenemos que preguntarnos, inclusive la apunté aquí, si esto responde a que los exámenes que estamos haciendo actualmente responden a no solo si el alumno responde bien un examen, en vez de mirar que con esto, con el examen, con la evaluación que estamos haciendo, el estudiante, por ejemplo, lo que decía el doctor, ay, no me acuerdo, el doctor Gabriel del Río, que decía, ¿puede este estudiante actuar competentemente en situaciones reales o simuladas? Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo ahorita no solamente con este tema, sino con todo lo que se nos viene para
echar adelante estos programas. Si estamos pensando en competencias, como dice el doctor Javier Santa Cruz, esta es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo estas estrategias de evaluación pueden responder exactamente esto? Si realmente el alumno va a responder o actuar competentemente si yo le hago estas pruebas. Tenemos una inferencia, bueno, si lo hace aquí a lo mejor en un contexto simulado, puede que no es que lo vaya a hacer igual o mejor, pero a lo mejor los errores serán menos, que es algo que buscamos, ¿no? Por lo menos en ese sentido, en el pensamiento de la seguridad del paciente. Entonces, como dice el doctor Almícar, no todo se aplica exactamente, no lo apliquemos a todos, pero pensemos en el desempeño profesional que buscamos que tengan nuestros alumnos, ¿sí? En un futuro ellos van a estar. Entonces no podemos estarlos evaluando con exámenes que solamente son memorísticos, cuando lo que realmente queremos ver es su desempeño. Va a ser un gran trabajo, pero creo que poco a poco podemos construir entre todos. Aquí el programa de profesionalización de docente está creando esto para que todos podamos tener acceso a esas estrategias y poder hacerlo con mayor seguridad para todos, para toda la comunidad. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Gabriel. Doctor. Hola. Sé que este no fue el... Me fui yo, se fue el doctor Gabriel. Se nos congeló la imagen. Sí. Yo creo que es su señal. Doctora El Laura, no sé si internet. mientras regresa. Ah, yo creo que ya. Ya está, Creo ya que está. Ya le escuchamos otra vez, doctor Gabriel. Se nos congeló un momento. Ah, ok. Ahora sí ya está bien. Ya. Ya. Perfecto. Decía yo que entiendo que este no fue el tema del seminario, pero quiero aprovechar tu experiencia en el tema para oír tu opinión sobre el siguiente, la problemática que está, yo diría, embebida en este tema de cómo hacer una evaluación adecuada del rendimiento de un estudiante. O sea, en la universidad estamos sumergidos en un sistema de educación de masas. Y en este sistema de educación de masas no solamente participan en la toma de decisiones los docentes, también los alumnos. Y como consecuencia, cuando uno evalúa a un estudiante, pues no solamente está la perspectiva del docente que le quiere transmitir un cierto conocimiento, sino también está la perspectiva del estudiante de para qué le sirve a él aprender lo que le estás enseñando. Y a mí me cuesta mucho trabajo encontrar un punto medio entre estas dos posturas, y no sé si este es algo de lo que tú hayas revisado y quisieras compartir algo que me ayude a mí Claro. a encontrar un punto más cercano a la media. Sí, claro, y creo que este es otro punto importante dentro de los principios y de cómo ha ido evolucionando la evaluación auténtica. Ojo, el contexto es primordial en la evaluación auténtica. Dentro de este contexto también, ¿en quién evalúa? Generalmente, como les comentaba hace uno de los ejemplos que les ponía con el protocolo del SPIKES, pues sí, tendemos a decir o por ejemplo, como las APROX o las EPAs o las Entrustable Professional Activities y todos estos desarrollos que se han hecho en otros lugares que pueden ser interesantes, pero el contexto, nuestro contexto y quién evalúa, nuestros evaluadores, tienen que jugar un papel importante en este desarrollo de la evaluación. ¿Cómo enseño y cómo aprende y dónde se va a aplicar esto que enseño y esto que aprendo, ¿no? Y justo ahí viene a lo mejor no resolverlo de una primera instancia, pero sí el poner en la mesa la atención que está mencionando, doctor, el decir, espérame, pero ¿cómo aquí hay algo que no está quedando muy clarito
entre muchos estudiantes y un tipo de evaluación o lo que lo que tengo que enseñar y lo que tienen que aprender o mis recursos y lo que quiero, porque ahí empieza también la creatividad del evaluador, del docente. Y él también creo que sí es importante el empezar hablaba usted, y quiero retomarlo, de la predicción y de las variables que predicen, y hay que identificar también las variables de nuestros profesores, de nuestras profesoras, y las prácticas de nuestros profesores y nuestras profesoras que predicen este mejor desempeño y este mejor aprendizaje en los estudiantes. Porque a lo mejor nosotros ya desarrollamos algo más interesante que las Entrusted Professional Activities desde México, desde la UNAM, desde la Facultad de Medicina, pero como no tiene apellido extranjero, pues no lo usamos, ¿no? Pero a lo mejor tenemos cosas más interesantes. Les puedo compartir que, así como experiencia personal, para los que hayan ido o asistido a estos congresos de la AME, de repente uno ve y dice, ¿en serio? ¿En serio se están haciendo? No, nosotros hacemos otras cosas y ya estamos en otro lugar, ¿no? Pero, y revisen en revistas como Medical Teacher y en los procesos de evaluación, cómo nosotros aquí en la Facultad de Medicina tenemos y hacemos cosas que están 3, 4 o 5 pasos adelante de lo que están haciendo en Europa y en Estados Unidos. Y pues un poquito hay que creérnoslas y empiezan desde estas cosas que usted plantea, doctor Gabriel, el de cuestionarnos desde esto, ¿no? Oye, ¿cómo le hago? O sea, pues es que aquí, ¿cómo llego al punto medio? En otros lugares no se lo están cuestionando. Y esto nos habla justo de la calidad y del nivel que tenemos como docentes críticos que estamos no solo reproduciendo conocimientos, sino también en ese mismo momento, en ese mismo tipo de preguntas, generando y modelando en nuestros estudiantes procesos de pensamiento. Y ahí está un poco, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Pues sí, ese es el principio, preguntármelo. ¿Cómo lo va a resolver? No es sencillo. Nosotros lo que hemos intentado desde aquí, desde la Secretaría de Educación y el Departamento de Evaluación Educativa, ha sido primero justo en el diseño de las preguntas, en el modificar el ECOE. El ECOE ha pasado desde el 97 que se empiezan a hacer aquí en el Departamento de Evaluación de listas de cotejo a escalas globales, a tener ahora rúbricas. Y esas rúbricas han sido revisadas y se van a volver a revisar y los casos modificados y se tendrán que volver a modificar. En estos procesos de evaluación no hay uno definitivo y para siempre, ¿no? Sino hay que estar constantemente justo en este proceso de análisis crítico de lo que uno hace. Con respecto de los reactivos, hemos incorporado los casos clínicos y en estos casos clínicos que la pregunta no pueda responderse si no se utiliza el caso clínico, ¿no? Y ahora justo parte de lo que estamos empezando a hacer es crear nuevos tipos de reactivos y crear tipos de reactivos que tienen que ver con déjenme ponerles un ejemplo, 3 niveles de desempeño: básico, avanzado y básico, medio y avanzado. Las 3 respuestas son correctas, pero obviamente cada una de estas respuestas le va a hacer sentido al estudiante dependiendo del nivel donde está. Y aquí el chiste es buscarle que esto vaya cuadrando, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahora para tener otro tipo de reactivos que lleven a la reflexión a nuestro estudiante y acercarse a estos procesos de pensamiento. Espero haber contestado, doctor Gabriel, si no me fui y me expandí por otros lados. Gracias. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? ¿Alguna duda? No nos quedemos con nada. Creo que, doctor Santa Cruz, adelante. Sí, muchas gracias.
¿Qué nos puede decir, doctor Amílcar, acerca de complementar dos modelos, uno educativo, dos modelos, sí, o rutas, una es educativa y otra es evaluativa? La complementariedad entre lo que plantea Jacques Delors a través del informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, en el documento muy conocido como Los Cuatro Pilares de la Educación, que va desde un primer nivel que consiste en que el alumno tiene que conocer, tiene que saber, tiene que aprender, tiene que memorizar, y eso también se tiene que evaluar. No es que descartemos los exámenes escritos, son útiles para explorar el conocimiento, pero ese es el primer pilar. El segundo pilar es aplicar el conocimiento, hacer. Y, por supuesto, ya el examen escrito probablemente ya tiene limitaciones para explorar lo que hace el alumno con el conocimiento que aprendió. Y el tercer pilar o el tercer nivel, pues ya es el mostrar cómo, tratar de explicar lo que está haciendo. Y finalmente, desempeñarse como tal, como una persona que ya es una práctica común porque ya memorizó, aprendió, lo practicó, lo explicó a otros, lo compartió, qué sé yo, y ya se desempeña bien. Este modelo, empatado con el modelo que plantea George Miller, de los cuatro niveles también de la evaluación, que van en complemento y casi en sincronía con los cuatro pilares de la educación. Yo creo que esa complementariedad sigue siendo útil y que nos explica exactamente la ruta crítica que uno tiene que seguir en la enseñanza para propiciar el aprendizaje en esos cuatro niveles que plantea Jacques Delors. Bueno, como Jacques Delors no era educador propiamente, era un político, pero bueno, encabezó el grupo. Pero el modelo de George Miller, que pues aplica muy bien, se ha utilizado mucho en la educación médica como para establecer niveles de la evaluación. Me parece que esa complementariedad es útil, pero no sé cuál es su opinión, doctor. Totalmente de acuerdo, doctor Santa Cruz, totalmente. Es complementaria, es útil, y yo creo que los esfuerzos de la facultad van en ese sentido, ¿no? Van en ese sentido de integrar los mejores conocimientos y las mejores propuestas y buscando esta participación colegiada de docentes, estudiantes y autoridades, ¿no? Y digo, tenemos este ejercicio que estamos teniendo ahora mismo de este seminario nos da una muestra de ello, ¿no? Y la participación de los docentes igual. Y nos falta justo como tener también, creo, espacios con los estudiantes de este tipo, ¿no? De discutir sobre la evaluación, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza de ellos mismos. Pero creo que sí, son totalmente complementarias y nos dan luz, ¿no? Nos dan luz estas estrategias. Creo que todo tenemos y nos toca vivir, como decía, los que somos de Parchís para acá, un momento en el que tenemos una cantidad enorme de recursos, una cantidad enorme de recursos y de desarrollos conceptuales y tecnológicos que nos permiten ir integrando lo que se desarrolló en 1970, en 1980, 90, 2000, 2010 y ahora, ¿no? Y esta es una ventaja, ¿no? Que esta capacidad que también tenemos de poder integrar y poder generar un proceso epistemológico de desarrollo del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Santa Cruz, de que esto se puede integrar esto y otras cosas más. Aquí quiero citar, y me voy a permitir citar a la doctora Macedo, a la doctora Lidia Macedo, que dice que hay que salirnos de la caja. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Sí, a lo mejor puede ser que estemos pensando en algunos procesos de evaluación o de términos, pero creo que sí también tenemos que darnos la oportunidad de salirnos de estos cuatro costados y ver qué hay más allá y ver también qué podemos aportar y justo desde esta mirada crítica como la que propone el doctor Gabriel. Gracias. Adelante, Diana.
Sí, doctora, muchas gracias. En el chat tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos por esta ponencia y aprovechamos entonces para compartir unas preguntas del chat. Em, Nos pregunta Yadira Salomé Castillo Marín y también María Guadalupe, creo, nos habían puesto aquí, que si puedes repetir el nombre de la persona de cómo replantear los reactivos de opción. Ah, ok, Miss Levy y Jacqueline Layton. Sobre todo Jacqueline Layton. Por ahí hay un libro interesantísimo de la doctora Layton que habla sobre las aportaciones de las ciencias del aprendizaje a la evaluación y a la evaluación en educación superior. Se los recomiendo, está buenísimo. Y la doctora se llama así, Jacqueline Layton. Muchas gracias. También Yolanda Guevara Gómez nos pregunta si la agencia puede incluir una autoevaluación y coevaluación. Sí, claro. La agencia, sobre todo la agencia implica, se beneficia más de procesos, de este tipo, de estos dos tipos de evaluaciones, la coevaluación y la autoevaluación más que la heteroevaluación. La coevaluación cuando es un proceso de, diríamos, por ahí, de el amigo crítico o el acompañante crítico que te hace ver, ¿no? Como, y justo como un amigo crítico que te dice tus verdades, pero pues siguen siendo amigos, ¿no? En ese sentido yo lo compararía con eso. Y la autoevaluación, por supuesto. Y la autoevaluación entendida como elementos que tenemos que nos llevan a la reflexión sobre nuestro desempeño, ¿no? Y por supuesto que contribuye a la agencia porque nos lleva a preguntarnos, eh, si esto es lo que quiero y qué tanto lo quiero y cómo lo quiero, ¿no? Qué tan comprometido estoy con esto que digo que quiero. Muchas gracias. Y también hay un comentario, una inquietud de María de Los Ángeles Fuentes. Nos comenta que es un proceso que se debe de planear al inicio del curso, pero que sí es posible unificar a los estudiantes siendo un grupo de 35 alumnos de diferentes caracteres y motivaciones para aplicar los diferentes criterios y que el alumno sea capaz de desarrollarse ante un escenario con un paciente teniendo solo 3 meses con clases de 1:30 horas o de 1 a 45 horas, 2 veces a la semana. Sí, claro, es lo que decíamos, los retos, ¿no? Los retos. Yo puedo generar, sí, y aquí por eso, si se recuerdan, había una de las láminas, por cierto, ahora les comparto el PDF de la presentación para que puedan tenerlo, pero ahí venía una serie de preguntas donde yo puedo escoger. Digo, no tiene que ser toda mi asignatura, pero sí alguna competencia específica, algunos resultados específicos, algunos resultados de aprendizaje específicos que yo quisiera poder empezar a hacer este ejercicio, ¿no? Y este ejercicio nos va a llevar a ir generando este proceso de, tanto para el docente como para el estudiante, de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, no tendría que ser toda la asignatura y justo como lo presentan, lo plantean, pues sí está bastante complicado, pero sí puedo empezar con algunos momentos, con algunos espacios. O sea, sí se pueden ir incorporándolo por elementos, Claro, como los definiste tú, ¿no? sí, Como parte de un elemento hasta la mejora lograr después ya la sumatoria de eso. dejen, sí, sí, claro. Y también, bueno, nada más rescatamos el comentario del doctor Javier Santa Cruz, que sugiere que la bibliografía se incorpore en las publicaciones de Grant Wiggins, considerado como el iniciador de la corriente evaluativa denominada evaluación auténtica desde la década de los 90 del siglo pasado. Excelente, doctor. Muchas gracias. Listo, doctora. Esas son las preguntas y comentarios que podemos rescatar del chat. Nuevamente reiteramos todas las felicitaciones que están poniendo aquí todos los colegas participantes del seminario. Muchas gracias también a ustedes por su atención. Sí, doctora Laura. Sí, muchísimas gracias, doctora Gabriela, si quiere hacer un comentario, doctora. Felicitar al doctor Amílcar y también la apertura para todos los comentarios que le hicieron.
Yo creo que, como él bien lo dice, hay muchas cosas que se hacen aquí en la facultad de manera innovativa en la educación y en la evaluación, así es de que tenemos un gran reto, que es la modificación del plan de estudios, que hemos estado trabajando más de 2 años y que seguramente todas estas herramientas nos van a ayudar muchísimo a tener mejores perfiles de egreso que necesita nuestro país. Muchas felicidades a Milcar, muchas felicidades a todo el equipo de profesionalización docente y también a quienes acudieron a este seminario. Muy buenas tardes, días todavía. Gracias. Pues bueno, creo que si no hay más preguntas, pues damos por terminado nuestro seminario el día de hoy. Muchísimas gracias. Ya salió el QR o el enlace para la encuesta. Por favor, contéstela y muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de un mes. Un gusto. Gracias. Gracias, doctora. Excelente día. Buen día. Gracias, Muchas bonito gracias. martes.